digamos lo que habla por Platón, ¿cierto? Cuando este personaje comienza a ser una especie de portavoz. Esa es una teoría que lo mejor que uno puede hacer es desbaratarla, porque eso tiene partecitas, porque esa relación es compleja. Es una relación compleja como cualquier relación de amor que ustedes hayan tenido, como cualquier relación con la memoria de un amor que hayan tenido. Esa sería la mejor metáfora para mí. Si es la memoria de un amor, el otro día estaba escuchando a un psiquiatra que decía que lo más maravilloso la diferencia entre una persona que ha sufrido un trauma y una persona que tiene recuerdos, digámoslo, saludables, es que la persona que ha sufrido el trauma, el problema que tiene es que no puede variar la versión de la historia con la que se encuentra, que está absolutamente eh, comprometida y cerrada a los cambios de la memoria. Todos nosotros inventamos nuestros recuerdos y las versiones de la vida anterior de nuestro pasado se multiplican. Eh, y yo creo que eso es lo que pasa con Sócrates y Platón. Eh, en el Fedón, entonces vamos, yo voy a nombrar varios diálogos, pero uno que me encanta y que es muy importante, muy, muy importante, es el Fedón. En el Fedón, el personaje principal, el personaje cuyo nombre lleva al diálogo, le da título al diálogo, uh, se dirige a una audiencia de gente que lo está escuchando y le pide, por favor, cuéntanos cómo fue la muerte de Sócrates. Y él dice, está bien. Es una cosa que a mí me parece muy extraña, que me parece muy rara, que todavía, que me place recordar porque es grato siempre hablar de Sócrates y grato siempre recordarlo, pero tengo que confesar que yo todavía no termino de entender qué fue lo que pasó ahí. Porque vi morir, en un contexto que todavía para mí es injusto, al hombre más justo de su generación y lo vi morir serenamente. La muerte de Sócrates, entonces, entremos por ahí. La muerte de Sócrates es un recuerdo que necesita elaboración, que necesita ser comprendido. Un recuerdo que necesita ser comprendido e interrogado. Principalmente porque lo que más sorprende a los amigos de Sócrates que están ahí es que Sócrates muere sereno. La serenidad ante la muerte es una cosa, es una cosa desconcertante. Desconcertante. No sabemos cómo es que una persona puede, como pudo Sócrates, aceptar la muerte con semejante tranquilidad. Esa, y con todas las implicaciones que tiene. Porque es una serenidad no solamente ante la muerte como hecho físico, sino ante la muerte comprendida. Es decir, pensada. La muerte como algo que, 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 que es asunto de una pregunta. Pensada, comprendida. Eh, y la muerte como algo que él mismo como filósofo no solamente ha estado esperando, sino es algo en lo que se ha ejercitado, en lo que es algo para lo cual
se ha preparado. Sócrates comienza la explicación, porque los amigos llegan a la prisión a acompañarlo el último día y lo primero que le dicen es, ¿tú por qué estás tan tranquilo? ¿Tú por qué estás tan tranquilo? Y él dice, hombre, porque soy un filósofo. Yo no le tengo que explicar esto demasiado a ustedes, pero los filósofos son, que entendemos que la filosofía es una preparación para la muerte, en el sentido de un ejercicio de la muerte, es ejercitarse en morir. Esto es rarísimo, esto es rarísimo. Esto es rarísimo porque, o sea, y a mí me gusta decirlo, o sea, como tomar la traducción en esos términos, porque, porque eso es una forma de ascesis, un ejercicio. Entonces uno se ha ejercitado en morir, ha hecho de la muerte una práctica. ¿Qué significa que la filosofía ha hecho de la muerte una práctica? Y entonces hay mucha gente que dice, ay, es que te estás preparando, te estás consolando para que el paso no te duela o para que el duelo de tus seres queridos. No, no va por ahí la respuesta. Esa respuesta tiene que ver con una cosa fantástica. Bueno, digo fantástica en el sentido de los conceptos. Yo suelo ser un poco excesivo en mi apreciación de esto, pero si morir es separar la separación del alma y el cuerpo, un filósofo hace esto todos los días. ¿Y por qué? Y lo hace deliberadamente, porque sus objetos de amor, porque lo que el filósofo, entonces, si morir es esto, punto número uno, dos, entonces el filósofo lo hace cotidianamente, lo busca, se ejercita, porque es su manera, es la manera más apropiada de buscar lo que ama. ¿Cómo así? Sí, las cosas que él ama son las cosas del alma. Las cosas del alma son lo que queremos pensar, las cosas del alma son lo que queremos entender, las cosas del alma son las verdades, las realidades plenas, y las realidades plenas se conocen con el alma. Entonces uno dice, uy, un momentico, barájemela más despacio. ¿Cómo así? Fíjense que uno, o sea, fíjense cómo el concepto de la muerte pasa de un ámbito y de una noción súper básica. La gente dice, cuando un cuerpo ya no tiene dentro de sí el alma, lo que queda es el cadáver. Todo lo demás es igual, pero la vida se ha ido. ¿Sí? Y, 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 y entonces, ¿cómo se comprende esto mismo cuando yo estoy diciendo que esto es una práctica? ¿Mm? Ahí se trata de una comparación entre lo que le pasa al cuerpo que muere y lo que hace el filósofo. Entonces, ¿por qué es una búsqueda de las cosas que ama? Porque esas cosas que ama son del alma. Veamos así. Aquí aparece por primera. Entonces, de lo que yo quiero hablar hoy, fundamentalmente, es de esto. La, la respuesta a la pregunta de María Mercedes es: ¿cómo reconozco cuando aparece Platón a contarnos
sus ideas más profundas y más propias, y puede uno distinguirlo de Sócrates cuando comience a hablarnos del alma como algo inmortal, como algo capaz de conocer, como algo que dura, y todos los recuerdos, y todos los conceptos conexos con esa idea. La psicología de Platón es altamente compleja, tiene unas elaboraciones que se van haciendo cada vez más interesantes, implican no solamente, fíjense, hemos hablado bastante de cómo Sócrates insiste en que el hombre debe cuidar su alma, y la ética de Sócrates en su devoción por la justicia muestra que Sócrates lo que quiere es que el hombre cuide su alma siendo justo. La búsqueda de la virtud, la búsqueda del conocimiento tienen una orientación ética fundamentalmente. Creer que el hombre es un ser animado por una capacidad que es ante todo racional, que es capaz de gobernar la vida, que puede dirigirlo para ser justo siempre, y que el fortalecimiento de esa capacidad es hacerse virtuoso, hacerse excelente como ser humano. Eso es Sócrates. Y en últimas, por eso la virtud es el conocimiento, por eso es mejor eh, padecer injusticia que cometerla, por eso es mejor moderar los deseos, etcétera, etcétera. La ética socrática está basada en esa idea de alma. Y además, en los diálogos socráticos, el propio Sócrates es bastante escéptico sobre cuál es el destino del alma. Sí, él no tiene teorías muy explícitas sobre lo que pasa después, por ejemplo, o lo que ha pasado antes. ¿Sí? Platón, entonces, Platón en efecto tiene una idea del alma. Para Platón, bueno, tiene una idea del alma, una idea compleja y que se va haciendo cada vez más interesante. Entonces, yo voy a tratar de dar el contexto de esa idea de alma, y voy a recurrir a varias imágenes. Bueno, entonces, fíjense la pregunta que me comprometo a responder aquí empezando. Ya que respondí a la de María Mercedes, respondí a la pregunta de María Mercedes, me voy a conceder ese título. Ahora a plantear otra, y es: ¿en qué sentido la filosofía es la preparación para la muerte? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Entonces, no olviden que aquí estamos en el Fedón, en el inicio del Fedón, en la conversación de Sócrates en su último día. ¿Sí? Entonces hagamos un flashback. Vamos a hacer un flashback. Eso lo podemos hacer fantásticamente en los diálogos, porque hay diálogos de todos los momentos de la vida de Sócrates. Vámonos incluso antes del juicio, a un momento en el cual Sócrates estaba comenzando a, digamos, a incomodar a sus conciudadanos. Vámonos a un diálogo que es muy bello, que se llama el Gorgias. Gorgias se llama así por uno de los dos grandes sofistas de la generación top, así los rockstars de la sofística del siglo V son Protágoras y Gorgias. Gorgias se distingue por una, por una, por una idea muy fuerte, y es: no hay ser. No hay ser. Si hubiera, no podríamos decirlo. Fíjense esto, es que es muy chistoso. No podríamos decirlo. Si lo dijéramos, no podríamos comprenderlo.
¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos estamos en un ámbito, la vida humana es incierta. Entonces, es incierta. Entonces, lo mejor que uno puede hacer, en vez de preocuparse por la verdad, es dedicarse a la opinión. A moverse con la mayor habilidad que pueda entre las imágenes y los engaños que los hombres y los dioses y los seres del mundo producen. El mundo, el, el mundo pleno y real, eso es una cosa que no nos concierne realmente. Y de pronto no existe. Lo que realmente hay, si hubiera, es un montón de fantasmas. Y lo que hay son opiniones de la gente. Y uno tiene que hacerse hábil en el manejo de las opiniones propias y ajenas. Porque aquí hay una cuestión, y es que lo importante no es tanto el saber la verdad, sino la pistis, la persuasión, lo que la gente llega a creer y la relación que la gente mantiene con sus opiniones. Este es Gorgias. Pero Gorgias, y Gorgias es un duro, por tanto, y se nota ya desde aquí su campo de, de conocimiento y su habilidad está en la retórica. Ustedes van a ver que hay una larga historia en Platón de la relación entre filosofía y retórica. La retórica es el arte de producir persuasión, de modificar las relaciones que los hombres tienen con sus opiniones. Sócrates se encuentra con Gorgias después de una conferencia que Gorgias ha dado. Gorgias le dice, pregúntame cualquier cosa, que yo te respondo. Y, y, y comienzan a hablar precisamente de qué es la retórica como su arte. Y la conversación es sumamente interesante, pero en un momento dado Gorgias dice él mismo, casi que sin que Sócrates le haya picado mucho la lengua, que el retórico no debe ser acusado de las injusticias de sus alumnos. Y ahí ocurre una cosa muy rara. ¿Cómo así? ¿Tus alumnos cometen injusticia, Gorgias? Algunos la han cometido, sí, pero no es culpa mía. Pero ¿cómo así? Tú, cuando enseñas esta técnica que para ti es el arte mejor que los hombres, lo mejor que los hombres pueden hacer es estudiar esto. Lo que les da más poder, lo que los hace mejores, es esto. ¿Y tú has tenido alumnos que cometen injusticias? Sí. Y entonces, pero entonces tú no les enseñas la justicia. Y entonces Gorgias se contradice. Porque si les enseñara la justicia, los haría justos. Y si fueran justos, no cometerían injusticias. Y ahí comienza, es un diálogo larguísimo, es un diálogo larguísimo. Es el tercero más largo de los diálogos de Platón. Las leyes, la república, el Gorgias. El Gorgias es bien largo, es sumamente interesante y es un momento en el cual Sócrates se enfrenta con el más grande sofista, con uno de sus aprendices y con un político. Y ellos dicen, yo no me voy a contradecir y yo no voy a dar mi brazo a torcer. Y resulta que todos dan su brazo a torcer y todos dan su brazo a torcer por vergüenza.
es chistoso, pero los tipos más aguerridos y más cínicos a la hora de mostrar sus ambiciones políticas y los deseos de dominio y los deseos de poder resultan los más pudorosos y los que no pueden admitir sus devaneos justo delante del público. Esta es una conversación pública. Eh, y en un momento dado le dicen, oiga, pues que usted sí es lo peor, Sócrates. Usted es un... usted con esos interrogatorios y con esos exámenes lo que hace es dedicarse a un juego de niños, a un juego de adolescentes. Usted sigue siendo un niño jugando a las palabras y confundiéndonos a todos. Y dice, no, eh, yo, yo entiendo que la filosofía es la actividad más, la mejor actividad a la que le puedo dedicar mi vida, y de hecho la filosofía es la forma más auténtica de política. Y ahí se arma la polémica otra vez, porque se arma varias veces y la gente se va a las... se están a punto siempre como de ponerse bravos y de golpearse, como de irse a las manos. Y cuando Sócrates dice que lo que él hace es política, dice porque la política es una especie de salud pública. La filosofía como política es una especie de salud pública. Yo velo por la salud de los ciudadanos. Cuido la salud de los ciudadanos. La conversación es un poco técnica, y Calicles, que es el último de los interlocutores en el Gorgias, le dice, ay, ¿sabe qué? Yo estoy aburrido con usted, yo le voy a decir que sí a todo. Y le dice, está bien, pero entonces déjeme, yo le voy a dar la última explicación. La última explicación, y se la voy a contar en forma de un mito. Entonces este es el primer mito del que les quiero hablar hoy, que tiene que ver con cómo velar por la justicia de de los hombres, de los conciudadanos, implica cuidar su salud, porque implica cuidar de su alma. Y es un mito en el cual hablamos del alma y de su destino tras la muerte. Por primera vez. Por primera vez. Resulta, nos dice Sócrates, además, entonces fíjate, María Mercedes, esta es otra cosa chévere que uno nota en los diálogos cuando Sócrates está sacando más recursos discursivos de los que normalmente tiene. Y es que a Platón le encanta contar historias y usar las historias, los mitos y el lenguaje del mito para hablar de las cosas más difíciles. Porque el mito permite comprender con una imagen, comprender con algo, digámoslo, en que tu imaginación puede jugar conceptos que son muy largos de explicar, conceptos que son más difíciles. Entonces el mito es un gran apoyo pedagógico y es un instrumento discursivo sumamente eficiente. Y los mitos de Platón, o sea, uno podría solamente estudiar los mitos de Platón y ya quedaba feliz de la vida. Eh, vale mucho la pena seguirlos. Pero entonces, la aparición del mito es un rasgo estilístico de los diálogos que es muy llamativo y que suele coincidir con que la figura de Sócrates está volviéndose más compleja, es decir, Platón está madurando, floreciendo delante de nosotros. Entonces, en ese mito dice, mira, antes la gente sabíamos cuándo íbamos a morir.
Venía un mensajero y nos decía, mire, vengo por usted la semana entrante. Alístese, porque ya le tocó. Y entonces, ¿qué hacía la gente? La gente preparaba una ocasión especial, traía a todos sus amigos, a la gente que lo quería, a la gente que hablaba bien de la gente se presentaba de cuerpo presente y vestía el cuerpo y se adornaba con sus mejores galas, porque un, venía la muerte y la muerte y tomaba la decisión sobre a dónde tenía que irse el alma del muerto, a dónde vamos a mandar el alma. Y entonces los jueces eran mortales. Los que tomaban esta decisión eran jueces mortales que tomaban esta decisión. Y entonces comenzó a ocurrir una cosa, que en el Hades comenzaron a mandar reclamos, a quejarse. En el Hades se quejan de que la gente está llegando al lugar equivocado, que hay gente justa que está llegando a los castigos y hay gente injusta, injustísima, criminal que está llegando no sé, a la isla de los bienaventurados. Y dice, pero ¿cómo así? Claro, se dan cuenta de que como pueden, porque como saben cuándo van a morir, se preparan y se visten. Y no aparece el alma, sino que aparece el cuerpo adornado. Es el que sirve de base a los jueces para tomar la decisión sobre a dónde mandar el alma. ¿Mm? Entonces los dioses dicen, nah, no más. Desde entonces, ignoramos el momento de la muerte. Fíjense, es que esto es muy bonito. Desde allí ignoramos el momento de la muerte. Y como lo ignoramos, no nos podemos preparar. No hay preparación. Por lo menos no hay cosmética. No hay, no hay cosmética. No hay galas. No hay apariencia. Se trata no solamente, ya no está el cuerpo, sino que es el alma desnuda. Y es basados en el alma desnuda que los jueces, que ya no van a ser mortales, sino que los jueces inmortales toman las decisiones sobre el destino del alma. Deciden el destino. Si se va al premio o al castigo. ¿Sí? Y entonces es interesante porque los jueces ahora son tres. Minos, el rey Minos que está en la eternidad, Radamantis y Eaco. Hay toda una historia de por qué cada uno y de qué significan y tal, pero lo que me llama la atención para poder contar toda la historia es que esa alma desnuda muestra la vida, las huellas de la vida que ha vivido, de la vida vivida. A uno se le nota la injusticia, como se le pueden notar las estrías del embarazo, o como se le pueden notar las cicatrices de los golpes de la infancia. Todos la- los rasgos, las huellas de mis acciones se
están expuestas ante la mirada de los jueces. Todo lo que he hecho ha dejado una escritura en mi alma y me marca. Y entonces ahí se acaban las quejas porque los jueces pueden decidir cuándo los criminales merecen castigos y cuándo las personas justas merecen premios. Entonces, ahí verás, dice Sócrates, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que se te note cuando te miren? O sea, tu vida, la salud de tu alma. O sea, es chistoso, uno se puede morir con un alma saludable. Uno se puede... Y su vida va a ser transparente a quien la considere. Fíjense que no se trata de, y entonces vivirás la eternidad en el más allá siendo feliz. No, eso es un añadido y puede estar ahí. Los premios están presentes acá. Claro, los premios y los castigos. Pero aquí lo interesante es cómo vas a vivir la vida terrena y qué vas a hacer del alma que posees y qué huellas van a quedar en ella. ¿Sí? De ahí depende lo que pasa después. Pero la decisión, entonces esto es lo importante, la decisión es sobre la vida que vives ahora, que vives aquí. Es muy bonito. Los griegos le tienen como vaina, como una incomodidad a decir eh, el Hades o a nombrar el inframundo o a nombrar el mundo de los muertos. Dicen allá. Y uno puede distinguir en cuándo está hablando de aquí y de allá. No tiene que decir el nombre del lugar. Sí, eso es bien interesante. Entonces, lo interesante de preocuparse es que uno no se preocupa por la vida de allá si no se preocupa por la vida de acá. La vida de allá se hace acá. No, o sea, la gente ha dicho, no, ahí está pintado, después el cristianismo vino y nos enseñó que no sé qué, y Nietzsche viene y dice, claro, hay la negación del mundo, estamos más pendientes del mundo de allá que del mundo de acá. No, ojo, la decisión de vida es por esta vida, lo que puedes hacer, lo que puedes vivir, donde realmente tienes todos los chances es aquí. Y entonces la vida que importa es esta, digámoslo así. ¿Sí? Digamos que lo que pasa después es lo que pasa después, pero, pero la vida que lo determina todo es esta. Entonces, no es indiferente cómo vives tu vida y no es indiferente lo que le pasa a tu alma mientras vives tu vida. Ese es el punto. Bueno, ténganme ese dato ahí, porque ahí termina el Gorgias. Lo que pasa es que Gorgias, gran sofista y gran maestro, se vuelve el profesor de Menón. Es el profesor de Menón. Y Menón es un personajazo. El diálogo, si uno quiere saber, uno podría decir, si quiere uno un resumen de Platón, todos los temas platónicos tratados en un diálogo chiquito, es chistoso. Entonces, el super diálogo con todos los problemas éticos y los problemas morales y políticos es el Gorgias, que termina en este mito maravilloso sobre el juicio del alma. Y luego uno tiene la historia del discípulo de Gorgias, que es Menón, y es un encuentro entre Sócrates y Menón donde pasa una cosa. Menón le pregunta, o sea, le pregunta duro y a la mandíbula y sin ninguna mediación y sin ningún tipo de preámbulo, le dice Sócrates, ¿tú crees que la virtud se puede enseñar o se adquiere por naturaleza o por práctica? Dímelo a ver. Entonces Sócrates queda como, wow, ¿qué pasó aquí? No, un momentico. ¿Cómo quieres que te responda semejante preguntota así de una? Y él dice, eh, ¿se puede enseñar la virtud?
Es decir, la verdad, yo no te puedo responder esta pregunta sin responderte primero la pregunta, ¿qué es la virtud? Y yo la verdad lo ignoro. ¿Me ayudas? Entonces, Menón, no voy a contar absolutamente todo, voy a contar lo que me interesa del diálogo. Menón da respuesta uno, Sócrates examina y rechaza. ¿Sí? Da respuesta 2, sobre el mismo tema, Sócrates examina y rechaza. Respuesta 3, Sócrates examina y rechaza. Y entonces Menón se desespera. Es que aquí es donde necesito llegar. Hola María Paula, necesito llegar ahí. Menón se enfurece y dice, oiga, ¿sabe qué? Usted es tan feo. Sócrates es feo. Feo como un narque. ¿Qué es un narque? Un narque es un pescado. Es una raya que le puede picar a uno y le da un cimbronazo y lo deja atembao. Perdón, Daniela y Nicolás. Atembao en colombiano, ¿ya sabes qué es? ¿No? Es estar aturdido. Se traduce el nombre del narque como el pez torpedo. O sea, que su obra es que uno queda entorpecido. ¿Sí? O narcotizado. Tú eres un narcótico. Yo, cuando estaba con Gorgias y hablábamos de la virtud, era capaz de responder esa bendita pregunta con una elocuencia brutal y yo era capaz de echarme todo el rollo y era capaz de hablar horas sobre el tema. Ahora tú me haces 3 preguntas, me examinas la vaina y yo quedo chiflado. ¿Cómo así? Y entonces le dice, no, pues disculpe que lo examine. Yo seguramente soy feo como el narque, pero mi obra de entorpecer al otro es porque yo mismo estoy entorpecido. ¿Sí? No, yo acepto. ¿Sí? Yo entorpezco a los otros porque yo estoy entorpecido. Y entonces dice, dice Sócrates, aquí pasó el gato, dice Sócrates, perdón, dice Menón, oiga, pero entonces es que esto sí ya, o sea, yo ya no quiero seguir este camino, yo ya no quiero seguir este camino. Y entonces él formula su famosa paradoja. Es que nosotros lo que estamos haciendo es algo ridículo, Sócrates. Si yo no sé lo que busco, ¿cómo lo busco? Si yo busco porque no sé, ¿cómo voy a saber si lo encuentro? ¿Mm? Buscar no tiene sentido. Porque yo busco porque no sé. Pero busco algo que no conozco. Y si busco algo que no conozco, ¿cómo voy a saber cuando lo encuentre? Y si lo reconozco cuando lo encuentre es que ya lo conocía. Luego, dígame lo que me diga. El gran resultado de esto no es tanto que el conocimiento sea imposible, sino que la investigación es imposible. No tiene sentido, dice Menón. ¿Sí? Yo busco porque no conozco. Busco porque no conozco, ¿cierto? Ah, bueno, suponte que encuentro. ¿Cómo sé que encuentro? Y si encuentro ya sabía, entonces ¿para qué busco?
¿Mm? Entonces, entonces pasa una cosa muy importante. Pasan muchas cosas aquí, muchas cosas importantes, pero la que les quiero contar hoy es esta. Yo no me voy a meter aquí, te dice Sócrates. Yo me voy a acordar de unos hombres y mujeres sabios que llevan mucho tiempo celebrando los misterios de Demeter y Perséfone, y ellos nos dicen que el alma, o sea, para allá íbamos, el alma vive antes de nacer y unirse al cuerpo. Y cuando vive antes de nacer y unirse al cuerpo, está en conexión con la realidad toda. Está conectada. Está emparentada. Es la palabra más exacta. Está emparentada, syngenes, con toda la realidad. Lo que pasa es que cuando nace, olvida. ¿Olvida qué? Que lo sabía todo. Todo. Miren el tamaño de esta afirmación. Lo sabía todo. Cuando nace, olvida. Por eso no existe la enseñanza y el aprendizaje. Existe el recuerdo. La anamnesis. Y esta anamnesis se hace por medio de las sí se hace por medio de las adecuadas preguntas y respuestas, como revive el conocimiento y puede volver al alma al conocimiento de la totalidad. Es una afirmación, fíjense, me devuelvo a la afirmación de Gorgias. Es la antípoda de que no hay ser y de que no se podría conocer y que no se podría hablar y no se podría comprender. ¿Qué está diciendo Sócrates? Que la realidad es real, que el alma está conectada con ella y que la conoce ya. ¿Sí? El problema de Menón es, hombre, hay un cierto conocimiento previo. Todos, incluso cuando estamos en la confusión o en la ignorancia, alguna idea tenemos y es con esa con la que buscamos y vamos construyendo nuestro criterio hasta que encontramos la verdad. A los geómetras y a los matemáticos les encanta lo que pasa justo aquí después, María Mercedes. Porque Menón le dice, oiga, compruébeme esto, pruébelo. Y él dice, bueno, está bien, tráigame a un chico joven de los esclavos de su casa que nunca haya estudiado nada, pero que hable griego. Y la prueba que tienes que revisar, yo te pido que vayas y mires el menú desde la parte de la página 80A para adelante, vas a poder encontrar que Sócrates, haciendo preguntas y respuestas, le pone este problema al esclavo. Si tú tienes un cuadrado del lado 2, ¿cómo construyes uno del doble del área?
No lo diría en esos términos, sino del doble de la magnitud. No lo voy a spoilear ahorita. Es muy bello, pero termina probando el teorema de Pitágoras. Es maravilloso como resuelve este problema por medio de preguntas y respuestas. Y yo creo que hay mucho ensayo y error. Y este es uno de esos problemas epistemológicos que la gente se puede agarrar de los pelos para resolverlo y para juzgar si realmente es una prueba y si realmente funciona. Todo el menón está basado en la simbiosis entre matemáticas, pero sobre todo geometría y filosofía. Pero hablamos de eso en otro momento. Lo que yo les quiero hacer notar es que otra vez aparece una elaboración platónica de los mitos sobre la muerte. Ustedes recuerdan a Demeter y a Perséfone. Son madre e hija. Perséfone es la esposa de Hades, el dios del inframundo. Y Demeter es la diosa madre, que es la diosa de la fertilidad. Sí, de esto se puede hacer una lectura en perspectiva de género muy interesante, porque son dos mujeres abusadas. A la gente se le olvida decir eso y los platónicos nunca hablan de esto, pero uno podría hacer una lectura cogiendo ese hilo. O sea, se trata de raptos y de violencia contra las mujeres y, sin embargo, estas dos deidades son las que tienen los secretos de la vida y la muerte. Y, y, y los secretos sobre la fertilidad y la vida de la naturaleza. Y son ellas las que dan esta revelación, las que nos hablan de la conexión entre el alma y la realidad, que en últimas, en términos filosóficos, significa las que nos permiten afirmar la realidad y la posibilidad del conocimiento. Entonces, fíjense, en un mito en el que intervienen dos mujeres, dos figuras femeninas violentadas, se afirma un fundamento de una metafísica realista con una visión optimista del conocimiento, que se conecta con el hecho de que a punta de preguntas y respuestas podemos llegar a conocerlo todo. Es decir, esa afirmación implica creer en las posibilidades de la dialéctica. ¿Sí? Uno comienza hablando de la muerte, comienza hablando de la ética de la muerte, ¿sí? Y poco a poco comienza a ver que necesita afirmar la existencia de lo real y la posibilidad del conocimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a la otra historia, que nos pone más cerca de donde estábamos al principio. Volvamos al Fedón. O sea, hacemos un flash forward, ¿cierto? Así se llama. Vamos otra vez a donde estábamos. Vamos al último día de Sócrates. Vamos a su serenidad. ¿Por qué estás tan tranquilo? Es que yo he practicado la separación entre el alma y el cuerpo siempre, porque soy filósofo. Ahí estábamos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo así que separar? Entonces, sí, mira, es que el alma otra vez. El alma, que es el principio de vida, tiene varios tipos de actividades. Tiene cosas que hace sola y tiene cosas que hace mezclada. Digamos, ¿cómo así? Sí, tiene cosas que hace mezclada, tiene cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con el conocimiento,
Porque hay momentos en los cuales no necesita, perdón, hay momentos en los que aprende o en los que conoce con lo que el cuerpo, por medio de los sentidos, le muestra. Y eso pasa casi todo el tiempo. Esta es la aparición, o sea, cuando Platón se da cuenta de esto, hace una distinción epistemológica que va a definir a Occidente de aquí en adelante. Hay cosas corporales o cosas sensibles. Es más, se trata de todo un ámbito de la realidad. En el que pasamos casi la mayoría de nuestro tiempo. Nosotros estamos casi siempre ante una realidad cambiante y múltiple, que no se queda quieta, que no se deja atrapar. De ella, sobre todo, tenemos opiniones. Es el mundo del devenir, de la multiplicidad, de la parcialidad y de la confusión en cierto sentido. Es difícil orientarse ahí, uno lo logra finalmente, pero generalmente lo logra cuando se, se ejercita en lo que el alma puede hacer solo, en lo que puede conocer sin la ayuda del cuerpo y los sentidos. Eso es lo que llamaríamos el ámbito de lo inteligible. Lo que el alma puede comprender como plenamente real, como plenamente estable y como plenamente verdadero. La prueba de que eso existe, de que hay conocimientos que uno puede tener de este estilo de cosa, la dan la aritmética y la geometría. ¿Por qué le importaban a Platón tanto las matemáticas? Dios mío, ahí lo vamos viendo y se le aparecen a cada paso. Por eso decía en el pórtico de la academia, no entre aquí el que no sepa geometría, porque es que uno no sabe pensar si no se ha ejercitado en la geometría. Pero es chistoso, para Platón las matemáticas no son el culmen de la cosa, sino que son la puerta de entrada para que el alma vaya todavía más lejos. Eh, y entonces, eh, uno puede entender que 3 más 2 es 5, ¿cierto? Y uno dice, no, pues que lo puedo ver en los conjuntos de cosas físicas que toco y que veo. Sí, un momentico. ¿Qué significa eso de ser igual? ¿Qué significa eso de ser igual? Cuando yo en la vida he visto, tocado, escuchado, olido algo igual a otra cosa. ¿De dónde obtengo la idea, la noción de lo igual? ¿Mm? Esas son cosas que ya sé o que no he aprendido. O sea, primero, son cosas que no aprendo por haberlas visto, sentido, olido, etc. Esa noción la tengo y no la saqué de ahí. ¿De dónde la tuve? De lo que el alma puede entender por sí sola. ¿Sí? Entonces es muy importante ver que hay un conjunto de nociones sobre la realidad que el alma piensa cuando el pensamiento no está mezclado y otras
que el alma es capaz de entender, de pensar cuando el pensamiento está, o porque precisamente el pensamiento está mezclado. ¿Sí? Eso nos sirve para entender que, oiga, un momentico, ¿cómo así? Y hay todo un conjunto de razonamientos, pero es que a mí lo que me interesa en el día de hoy es que vamos a aceptar que efectivamente lo inteligible es real y que el alma tiene una relación con eso. A Sócrates de aquí en adelante le van a decir, bueno, su serenidad depende de demostrar que el alma es inmortal. No solo que el alma vive después de la muerte, sino que el alma ha vivido antes y vivirá después. Y entonces él hace varios argumentos, o sea, 1, 2, 3, 4, no los voy a tocar hoy, porque a mí lo que me interesa es contar el otro cuento. Después de que le dicen, oiga, usted nos dio esos 4 argumentos, los amigos de Sócrates que son 2 geómetras, que se llaman Simias y Cebes, le dicen, oiga, le tenemos unas objeciones a estos 4 argumentos. Sócrates dice, uy, 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 terrible, gracias, ustedes son mis amigos, se nota que son mis amigos porque me están dando por la cabeza justo el día que me voy a morir y no me están tratando con condescendencia, muy amables. Voy a ver si logro responderles. En ese momento, Fedón mira a la cámara, a la audiencia que le está oyendo contar la historia y dice, en ese momento yo admiré a Sócrates más que nunca porque no perdió la compostura justo en el momento que la vaina estaba más difícil, porque estos tipos, estas objeciones le dicen como, usted se está engañando usted mismo al creer que el alma es inmortal. O sea, esos tipos, los amigos de Sócrates, los amigazos de Sócrates, corren el riesgo de quitarle su idea de que él va a morir tranquilo con unas objeciones duras a sus argumentos. Y Sócrates lo que hace es responder. Responde a la cosa y demuestra que el alma es inmortal. No lo voy a decir ahora, porque lo que quiero decir es que después de la respuesta, Sócrates cuenta otro mito sobre lo que va a pasar después. ¿Sí? Logra responder y demostrar lo que demuestra. ¿Cómo es que lo decía el profesor de geometría en el cole? QED, Quadratic Demonstrandum, ¿cierto? Sí, señora. QED. ¿Y qué es lo QED? Que el alma es inmortal. Pero es que lo que me interesa contar ahora es que cuando el tipo cuenta que el alma es inmortal, la gente le dice, bueno, y usted, o sea, sabemos que esa vaina es muy jodida, que es muy difícil, pero ¿usted qué cree que pasa al otro lado? Y entonces hay una cosa muy linda, Sócrates dice que va a hacer su canto de cisne, que va a decir algo que parece profético. Estos cuentos sobre el lado religioso, mítico, que tiene que ver con la evolución de la relación de la cultura griega con los muertos y con el culto a los muertos, son el caldo de cultivo de un montón de ideas que Platón va a convertir en filosofía. Las va a transformar duro, muy duro, pero va a beber en su fondo poético y religioso y mítico de una manera sumamente fértil. Entonces, uno dice, los filósofos son lógicos y hiperracionales y no son poéticos y no son religiosos y no son míticos. No, este es un filósofo que es profundamente todas esas cosas. ¿Sí? Y entonces nos cuenta cómo se imagina él que es lo que le pasa al alma cuando morimos. Y entonces dice, mire, nosotros nosotros creemos que estamos en la superficie del mundo y que cuando miramos hacia el cielo lo que vemos es lo último que hay.
Pues no, nosotros estamos en el fondo de un estanque. Es- Somos como sí, y se ve, y este mundo es como estar bajo, como lo que uno siente cuando está bajo el agua, que es como turbio, como que el sonido se distorsiona. Nosotros nunca hemos visto la realidad, ¿sí? Primera cosa, estamos en el fondo de un estanque y nuestra visión no ha sido nunca clara, pero por alguna razón podemos, al morir, lo que pasa es que nos asomamos a la superficie. Y entonces, así como cuando, de la misma manera que al estar nadando bajo el mar en un momento dado, subimos a la superficie y nuestra visión mejora y vemos la nitidez del cielo y los espectáculos de la naturaleza. Cuando morimos lo que pasa es que despertamos a un esplendor de la realidad que nunca hemos visto antes, que es difícil incluso imaginar entonces. Y lo que pasa es que las almas son llevadas por unos guías a un río, perdón, a una especie de corrientes. Son una especie de corrientes que giran en direcciones contrarias y generan una especie de vórtice. Las almas más livianas son arrastradas por la corriente y salen relativamente pronto del vórtice. Las almas livianas. Las almas pesadas, en cambio, son arrastradas al centro del remolino y muchas de ellas nunca regresan, las pesadas. ¿Sí? En cambio hay otras que percolan por ahí un rato largo y en un momento dado una corriente las puede sacar. La mayoría están ahí, en un peso intermedio. ¿Sí? Pero hay unas, las más pesadas son las que no tienen esperanza de salir del vórtice. ¿Cómo es la diferencia? ¿Qué diferencia las almas pesadas de las livianas? Es otra manera de poner lo que habíamos dicho. Es la vida la que nos hace así. Las opciones de la vida, los actos justos e injustos, los seres más injustos se quedan percolando en el vórtice y nunca vuelven y quedan atrapados. Es muy probable que las más livianas simplemente salgan de la corriente y se liberen de girar y girar y girar en ese río. Otras giran mucho y tienen que volver. Y tienen que volver a vivir. Esta es otra manera de pensar lo que nos pasa. Un hombre justo puede ser que muera por última vez ahora. Y simplemente se libere de las reencarnaciones. Ustedes van a decir, uy, a todo lo que me suena aquí, ¡puf! Todas las referencias a los Vedas, al hinduismo, y les voy a decir que sí, claro que sí, porque, y entonces hay una cosa interesante y es que todo lo que uno llama orfismo, pitagorismo y religiones mistéricas, cultos de los misterios, como por ejemplo los de Eleusis, tienen unas ideas sobre la reencarnación. O sea, no solamente es que el alma es inmortal, no solamente que el alma ha vivido antes, no solamente que el alma ya sabe cosas, sino que hay ciclos de reencarnación donde uno tiene que vivir hasta que aprenda. Vivir para aprender. ¿Aprender qué? Aprender a escoger bien la vida. Lo que me lleva a la tercera
historia que quiero contarles hoy. ¿Están aburridos? Ah, uy, me, me alegra. Porque a mí me encanta el tercer mito se llama el mito de Er, y es el final de la República. Está en el libro 10 de la República. Bien, Er el Armenio. Bien. ¿Qué pasa? Frescos que la República sí se los voy a contar de pasta a pasta completica. Yo creo que por ahí en 2 o 3, en 2 semanas tal vez. Si se aguantan. Yo cuando hoy veía que les estaba mandando la cuarta invitación, yo decía, no puedo creer que este acto sea libre, así de amoroso y así de generoso, y no tengo cómo pagarles su atención, y estoy muy contento de que ustedes estén aquí. Entonces yo espero llegar, o sea, porque es que de estas ideas del alma vamos a ir a una cosa que es muy bonita, que nos toca hablar necesariamente, que es el amor, que ese es el tema de la siguiente, de la semana entrante, si quieren. Y luego, si llegaremos a la República. Bien, entonces, pero en el final de la República, ¿por qué esto es importante en el final de la República? Porque estamos jugando este juego. Ese tema, el tema de la escogencia de la vida, es el tema de la República desde su comienzo. Es el tema de la República desde su comienzo. Uno ve a Sócrates siempre hablando con los jóvenes. Y como les decía en una clase anterior, los jóvenes están oyendo siempre los discursos de sus pretendientes. Los pretendientes quieren mostrarles formas de vida. Los sofistas, los políticos, y hay unos grandes maestros que llevan mucho tiempo diciéndole a los griegos cómo vivir y qué vida escoger. Los más grandes maestros con los que cuentan los griegos sobre cómo vivir son los poetas. Sobre esto la gente ha dicho y desdicho y han escrito, y uno nunca para de discutir esto. Yo creo que toda la República es una gran tensión entre filosofía y poesía sobre este tema, sobre el tema de la elección de la forma de vida. ¿Y qué pasa? Para decirlo así claramente, se plantean los problemas que la educación tradicional griega ha producido, tanto en términos psicológicos como en términos éticos. Y tenemos una idea muy totalmente utilitaria de la justicia, y eso es una embarrada. Eso es un error. Queremos saber si es posible una idea no utilitaria de la justicia, si es posible que pensemos la justicia como algo que vale de suyo. Y Sócrates acepta ese reto, y la República es el recorrido por tratar de demostrar eso, tratar de demostrar cómo es posible una forma de vida individual y colectiva regida por la justicia cuando fracasa la justicia, que es prácticamente todo el tiempo en los regímenes con los que vivimos. Y ese recorrido llega otra vez en el libro 10 a volver sobre el problema de es que la educación poética es la embarrada.
la visión trágica del mundo es fuente de injusticias, genera unas dinámicas psicológicas que no nos convienen. Si nosotros queremos orientar bien la ciudad y vivir bien la vida, tenemos que pararle más bolas a la filosofía que a la poesía. ¿Sí? Esa es la república. Y entonces al final dice, y lo que pasa, para que lo veas más sintéticamente, es como una especie de síntesis sobre la elección de vida. Cuando morimos, entonces había una vez un señor que se llamaba que participa en una batalla. Y 3 días después de que la batalla terminaba, lo encuentran muerto. Encuentran su cadáver y se lo llevan al velorio, o el equivalente de lo que nosotros llamaríamos un velorio, y el man se despierta. Se despierta y nos cuenta un cuento. A mí los dioses me dejaron volver, compañeros, para que les diga lo que les tengo que contar ahorita, porque eso puede ser algo conveniente para ustedes. Antes de que ustedes mueran, les voy a decir lo que nos pasa cuando morimos. Cuando yo me morí en el campo de batalla, unos guías fueron llevando a las almas por una llanura y las iban reuniendo. Y nos hicieron caminar mucho, hasta que llegamos a un sitio donde había como, eso es maravilloso porque eso es un asunto cosmológico muy importante. Él dice que hay como un enorme eje, no es una columna, es una larga barra gigantesca, que es donde los cielos gravitan para girar, y ahí están las parcas. Y dicen una sola cosa. Cuando ya estamos todos ahí, todas las almas han llegado, estas señoras divinidades de la muerte dicen: los dioses son inocentes. Son inocentes. El mal que los hombres hacen, se lo hacen por sus decisiones. Es una cosa, o sea, si ustedes lo piensan, es como una visión absolutamente distinta a la visión trágica del mundo. Los hombres hacen su vida, los hombres deciden su destino. Lo que llaman destino es una cosa que ustedes han escogido. ¿Sí? Y entonces, ténganlo en cuenta. Y en ese momento, vemos que de 2 puertas salen unas almas que ascienden del Hades y de los castigos, y otras que bajan del cielo y de las recompensas. Las que vienen de las recompensas es como si hubieran acabado de llegar de vacaciones, acaban de salir de un spa, están relajadas totalmente, están con cara de felicidad y vienen como frescas. En cambio, las otras que vienen del Hades vienen temerosas, vienen cautas, vienen un poco intranquilas. Y los guías nos llevan una vez más a un sitio donde hay unas tablillas que tienen inscritos los nombres de las vidas. Y hay todo tipo de vidas, hay vidas humanas y vidas no humanas. Y la gente tiene que pararse aquí enfrente y las divinidades le dicen: hay que escoger. Y lo que escojan se queda. Es lo que ya fue. Esta es su opción. Tómense su tiempo. Y entonces pasa una cosa que es muy típica. Los que vienen de estar relajados, los que vienen de estar tranquilos desde las recompensas, eligen rápido.
En cambio, los que vienen del castigo del Hades casi que no quieren elegir, ni siquiera quisieran volver a vivir. Eso se demoran. Y muchos de ellos escogen vidas animales, como de un gorrión, como de un animalito que no tenga mayor trascendencia, como que no se relacione mucho con... En cambio, estos tipos que vienen, cogen las vidas más brillantes, entonces un reggaetonero, un narcotraficante, un político del centro democrático, cosas así. Y porque se ven como muy llenas de perendengues y... Perendengues, sí. La palabra perendengue viene como con badulaque y cosas así. Perdón, es la primera vez que hago ese tipo de comentarios. Si hay alguien del Centro Democrático en esta sala, le pido por favor que se revise mucho. Porque si usted, o sea, Platón y el Centro Democrático no pueden, no mentiras, yo he visto que sí pueden vivir en mentes y me preocupa. Era un chiste. Pero o sea, lo que quiero decir, los que vienen relajados de no sufrir sino de descansar, eligen rápido y eligen esas vidas brillantes. Alguno por allá, después de que ha sufrido mucho y que va a aceptar ser un humano, de pronto encuentra que hay una vida que dice filosofía y la coge. Pues son poquitos. Y hay unos que dicen, no, yo quiero ser un obrero y ser humilde, yo no me quiero complicar, huyen de la política, es lo que quiero decir. Los que han sufrido huyen de la política y huyen del gobierno, y huyen de los placeres, huyen del poder, ¿sí? Pero hay unos que optan rápido, yo quiero ser un tirano. Y, y cuando se dan cuenta de lo que escogieron, tienen el impulso de devolver, pero ya no pueden. Y entonces, una vez que cada alma por fin escogió, las guías vuelven y decir, vamos, tienen que llegar al río del olvido. Tomen, beban. Entonces los que saben y los que más han sido cautelosos en esta situación porque vienen muy sufriditos, esos beben poco y en cambio hay unos que beben mucho, ¿sí? Y entonces hay unos que olvidan casi todo, ¿sí? Y otros que olvidan no tanto, que hacen como el deber de consumir la menor cantidad de olvido y así los mandan de nuevo a la tierra. Y en ese momento, dice Er, me dijeron, no, usted apréndase esto y vaya y lo cuenta. Y me desperté. Me despierto para contar. Hay que tener cuidado con la elección de vida y hay que tratar de escarmentar con estas lecciones. La vida que vivimos acá, o sea, ese es mi punto. La vida que vivimos acá podemos entenderla y debemos entenderla desde la perspectiva de lo eterno, de lo que es real y de lo que se puede conocer con plena verdad. Necesitamos poder hacer las relaciones entre lo eterno y lo contingente, entre lo variable, opinable, sensible, múltiple y lo que es real y verdadero. No se trata de aislarlas, sino de comprender que hemos vivido separándolas de vez en cuando, comprendiendo que hay una diferencia y usar eso, la capacidad de referir lo sensible a lo inteligible de ida y vuelta permanentemente para saber qué estamos haciendo aquí y para tomar las decisiones sobre qué vida queremos vivir aquí y a sabiendas o comprendiendo que esta elección de vida es la tarea más importante que podemos tener nosotros, ¿sí? Prepararnos para saber qué vida vale la pena vivir. Entonces, en ese sentido, píllese, toda esta metafísica platónica que estamos esbozando aquí vuelve a la pregunta socrática original: ¿cuál es la vida que vale la pena vivir? Bueno,
Eso era lo que quería contar hoy y si ustedes quieren, respondo preguntas en este momento, si quieren. Si ya está muy tarde, podemos, podemos ir a descansar. Dime. Hola, Daniel. Uh-huh. Es una pregunta muy buena. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, no, perfecto. Eso es totalmente justo preguntar eso. O sea, ¿cómo es que Sócrates dice ignorar todo lo que ignora, por ejemplo, y al mismo tiempo tiene tantas claridades morales? Porque parece que las tuviera, en efecto. Eh, Ahí es donde viene muy bien esa, el modo en que enfrentamos a un tipo como Menón y, y Sócrates lo que ¿por qué? Porque si tú me dices saber es una cosa de sí o no, de o sabes o no sabes, te quedas en la paradoja. Porque si tú dices, no, es que yo ahorita no sé, bueno, si no supo, no supo, y entonces está fregado, según la lógica de la paradoja. Pero si tú dices, hombre, yo estoy convencido de ciertas cosas, yo tiendo a pensar ciertas cosas, no sé plenamente, no podría explicar la totalidad de los elementos que están incluidos en por qué debo vivir así, sin embargo, tengo algunas claridades a las que me apego firmemente. Entonces veo que tengo un espectro de relaciones con lo que puedo conocer y que puedo contar con esas diferencias. Por ejemplo, yo no sé qué es la justicia, pero sí sé que ser injusto es una cosa que uno no debe hacer. ¿Sí? Y fíjate que el análisis del Critón, en el Critón Sócrates dice, a Sócrates le ofrecen la salida de la prisión, lista, lista, vámonos ya, no hay ningún problema, no hay ningún compromiso, todos están sobornados, tenemos un barco esperando. Y Sócrates dice, ¿qué tal que las leyes me dijeran? Sócrates, tú eres quien eres porque has tenido una vida gracias a nosotras, nunca rechazaste las leyes, siempre dijiste que había que mantener el compromiso con la ley y ahora que las vainas no están a tu favor en este sentido, entonces vas a desconocer todos los pactos. Y él dice, no, hay que ser como siempre hemos sido y hay que sostener las ideas porque las ideas y las nociones sobre nuestro compromiso siguen siendo válidas. No dependen de que yo esté al borde de la muerte, ni siquiera creyendo que mis acusadores y los jueces se equivocaron. Ni siquiera entonces mi revisión de mi compromiso con la ley
se altera. Entonces yo no voy a cometer injusticia. Aunque tenga yo una idea precaria de justicia, ¿sí? Como una idea no plena, no tenga una teoría total ni un montón de explicaciones, sé que este acto concreto está mal, uno, y sé que me tengo que apegar a un principio y es no voy a cometer, no seré yo el que cometa una injusticia. ¿Sí? Entonces, ¿y de dónde viene? Entonces, hay un montón de indicios, un montón de pequeñas pistas, un montón de hábitos y referencias que me pueden guiar. Y yo todas ellas las interpreto, las trato de entender, las trato de comprender desde una claridad. ¿Cuál claridad? Una pequeña claridad negativa. No debo cometer injusticia. Y tengo que seguir pensando y examinando qué diablos es la justicia y todas las otras partes de la virtud. ¿Sí? Fíjate, ese es el camino maravilloso que después lo va a llevar a uno al escepticismo. Es decir, uno como platónico puede tomar un camino dogmático, digámoslo así, un camino metafísico, donde afirme con plenitud el alma, el conocimiento, la verdad, la inteligibilidad, y un camino o una disposición en la que uno nunca está plenamente contento porque siempre cree que puede volver a comenzar la investigación. El escéptico escéptico, o sea, los escépticos van a ser tipos que van a decir es que el mal, la enfermedad es el dogma. Entonces tenemos que, o sea, nunca olvidar a ese primer Sócrates, porque ese Sócrates es un gran médico. Su forma de sopesar los argumentos nunca nos va a obligar a quedarnos quietos con una opinión. Y siempre nos va a tener en movimiento. Un escéptico no necesariamente es alguien que niega el conocimiento, sino es alguien que no renuncia a la investigación. Skepsis. No, skepsis significa investigación. ¿Sí? Los escépticos no son negativistas radicales. No, es el trabajo que hay que hacer es investigar porque la enfermedad es el dogmatismo. ¿Sí? Entonces lo digo para verle el lado chévere a la cosa. Ahora, a Sócrates el Sócrates de la República, que es lo que yo diría un Sócrates más platónico, no, platónico, va a responder la pregunta por la justicia, responderla, y responderla éticamente, psicológicamente, cognitivamente, metafísicamente. ¿Qué es la justicia como realidad? ¿Qué es la justicia como finalidad de la vida? ¿Qué es la justicia como régimen político? ¿Qué es la justicia como relación de los elementos internos de un ser humano? ¿Y qué es la justicia como forma de vida? ¿Y por qué es valiosa y es más valiosa que cualquiera? ¡Pum! Independientemente de las situaciones, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que ocurra. O sea, el Sócrates de la República puede entender por qué el Sócrates de la Apología y el Critón tomaron esas decisiones. Y puede demostrarlo perfectamente, puede dar muy buenas razones por qué ese señor optó por lo que valía más y por la mejor vida. Y poder demostrarla a la saciedad. Ese es el gran, o sea, por eso es una gran catedral. O sea, al lado de eso Notre Dame es una pendejada, la Sagrada Familia es una... Esa es la gran catedral filosófica que uno quisiera que existiera donde todo brilla a costa de un montón, o sea, pero cuando uno se acerca, las gárgolas y los problemas, los dramas que hay construyendo, como en una catedral gótica, hay mucho drama en la gran arquitectura filosófica de la República, pero está muy llena de respuestas, por decirlo así. Pero esas respuestas necesitan que tú digas el alma es esto, el conocimiento funciona así, la educación es esto, las opiniones morales se adquieren de determinada manera, te voy a explicar cómo funciona eso y cómo funcionan los regímenes políticos y por qué fracasan y cómo sería posible que no fracasaran. ¡Pah! Pero esas respuestas no las tiene el Sócrates de Critón. El Sócrates de Critón tiene indicio, tiene un ejemplo y tiene una voz, la voz de las leyes, que le dicen, mira tu vida tal como ya la has vivido. Tú nunca te fuiste de Atenas y
y no solamente viviste, sino que viviste una buena vida. Y entonces, en honor a eso, nosotros tenemos todo el derecho de decir, tenemos un pacto y tú debes honrarlo. Y él, perfectamente, felizmente. Entonces volvemos otra vez. ¿Por qué puede alguien, en virtud de la coherencia, morir feliz de haber vivido así y de morir de tal manera? ¿Sí? La gente, nosotros somos muy, muy cínicos y cuando vemos a alguien hacer algo por un motivo de ese estilo, creemos que es un imbécil o que es un ingenuo. Y lo último que estamos dispuestos a aceptar es que es alguien que tiene una relación profunda, radical desde el fondo de su alma con la idea de que algo vale la pena, más allá de cualquier contingencia. ¿Sí? Esa intuición es la del Sócrates platónico. El el Sócrates histórico, podríamos decirlo, es capaz de hacer ese salto sin tener siquiera esa claridad. La acción del Sócrates histórico, la acción del Sócrates del Critón, está basada en la convicción de que lo que se debe evitar a toda costa es la injusticia. Y lo demás son intuiciones sobre lo que puede ser la justicia. Creencias, indicios, signos, evocaciones. El tipo es capaz de obrar casi que lanzándose con un indicio básico. No cometeré injusticia. Eso es todavía más loco. Y es más impresionante y por ende a mí me parece más bello. Pero de todas maneras, uno podría decir... Mm, claro, sinceramente siendo ignorante. Mm, sí, sí, hay que tener en cuenta una cosa muy bella que pasa en el Critón y es que la conversación es con el amigo menos filosófico que tiene Sócrates. Sí, con el amigo menos teórico, el amigo que está más pendiente de lo que los otros dicen, pero es el amigo, o sea, ese estilo de duda y ese estilo de pregunta, la pregunta desde el punto de vista de la mayoría, la pregunta desde el punto de vista de la apariencia o desde el qué dirán, es en últimas la pregunta desde la opinión general y con ella es con la que la opción socrática tiene el mayor contraste. Es el contraste más fuerte. Y ese contraste más fuerte no se tiene que hacer, y Platón es un genio en eso, no lo hace desde una hiperteoría de la justicia. Lo hace desde una intuición básica sobre el no cometer injusticia y desde una personificación de las leyes. ¿Qué dirían si pudieran hablar las leyes con quienes tenemos ya una relación? ¿Y qué nos dirían de esa relación? Y eso es lo hermoso de esto. Esto sí, es sumamente hábil, es muy pedagógico además. A ti no te voy a contar la metafísica de la justicia, la realidad de la justicia en sí. Para nada, aquí no, eso no viene al caso. ¿Qué viene al caso aquí? Que ya es suficiente, o sea, es suficiente para tomar la decisión concreta que vamos a tomar ahora, saber que uno no comete injusticia, que eso no es lo conveniente. Es muy básico y es profundamente verdadero. Y con eso, y con eso basta.
Habrá otros momentos de la investigación donde estas razones no serán suficientes. O sea, el Fedón es, usted está tranquilo. No debería estar tranquilo porque esa vaina de la inmortalidad del alma es pura carreta. ¿Ah? O sea, claro, porque ahí ya no está delante del pueblo, ya no está delante de la opinión común, está delante de los nerdos, filósofos con los que habla todos los días de geometría y habla todos los días de todos los problemas y con los que ha discutido N veces y le van a hacer ver la letra pequeña. ¿Usted cree que esa alma suya es inmortal o es que vive mucho? Porque, porque yo le puedo de pronto aceptar la idea de que va a seguir viviendo. Pero ¿cuántas veces? ¿Cómo sabe usted que esta no es la última vez que se muere? Por ejemplo. Y así, y cosas de ese estilo. Entonces el tipo tiene que subir el nivel de los principios desde los cuales está hablando. Tiene que hablar desde realidades más complejas. Desde conceptos. En un momento va a decir, te voy a hablar desde el concepto. Y el argumento final del Fedón es el concepto, todas las cosas, fíjate el nivel de abstracción, todas las cosas que conocemos implican la mezcla de contrarios. Todas las cosas que tú llamas bellas son en cierto sentido feas. Todas. Todas las cosas justas que tú llamas justas y que llamas correctamente justas son en cierto sentido y en cierta relación injustas. Y así con todas las cualidades de las cuales tú pretendas tener un conocimiento, consideradas en sí mismas, en su plena realidad, es decir, no en la realidad múltiple que vemos todos los días, pues pueden ser absolutas y pueden no incluir el contrario, pero mientras tú las veas, todas incluyen su contrario. Todas incluyen su contrario. Salvo una, o por lo menos tenemos un ejemplo de una que no incluye su contrario. Es muy chistoso. O sea, y este argumento tiene muchos huecos, pero le sale divino a Sócrates y es la vida no incluye su contrario en su noción pura. Y si una cosa es viva, es viva. ¿Y qué es eso? El alma. En el alma, en el alma está la vida y le corresponde como un atributo esencial. No está mezclada con su contrario. El alma es esencialmente inmortal. Y lo dice o sea, eso sí lo dice, es un gol de media cancha con todos los problemas teóricos que quieras, pero, pero está metido de un solo patadón 30 metros el último rincón del arco y es así, fantástico, es un golazo. Y después comienza a contar el mito que te conté. ¿Por qué? Porque ha preparado a sus amigos filósofos con todo un camino de abstracciones para darles el superconcepto. Yo confío en que el alma es inmortal porque el alma es esencialmente inmortal. Eso no lo va a entender Critón. Critón no va a decir es que no va a entender que la justicia es una realidad en sí misma y por tanto es un fin deseable de la vida y entonces bla. No, para hablar con Critón basta con decir no debemos cometer injusticia y la relación que tenemos con la ley es esencial. Punto. ¿Sí? Entonces, sí hay todo un catálogo de conceptos de aquí para adelante, súper complejos, súper bellos, muy, muy abstractos. Platón es capaz de, de pensar lo más abstracto, pero de pasar su mirada por lo más concreto y de concebir la profunda realidad de lo concreto sensible y el hecho de que somos remitidos a verdades más altas por todos los rasgos que vemos en ellas. Eso es lo que necesitamos comenzar a comprender cuando nos enfrentamos a las paradojas, a los enigmas y a los problemas del amor, que es de lo que vamos a hablar la semana entrante.
Yo les voy a proponer por hoy, que terminamos ahora, son las 9:15, ha sido, o sea, es imposible hablar poquito con ustedes, es una delicia, pero vamos a parar aquí por hoy. Les agradezco de nuevo profundamente y ¡mua! No, es un gusto y gracias a ti porque me hiciste, ay, muchas gracias, un abrazo. Me hiciste pensar mucho. Eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso que uno, o sea, uno no da la clase para que se vaya de aquí para allá. Yo me quedo pensando mucho a partir de las dudas y las preguntas y entonces las agradezco de corazón. Entonces, vamos a hablar de amor y entonces vamos a hablar del banquete, vamos a hablar del Fedro y vamos a hablar un ratico así chiquito de una cosa divina que se llama el Lisis, que es el diálogo sobre los amigos. Entonces, Lisis o de los amigos, el banquete o del amor y Fedro o de la belleza, así se llaman por ahí. ¿Sí? Vamos a hablar de eso dentro de 8 días, lo que se llama los diálogos eróticos. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un placer, Soti. Que pasen buena noche. Chao, Vivi. Chao, María Paula, Catalina. Ay, chao, chao, nos vemos. Gracias a ustedes, muy rico. Cuídense mucho. Chao, Lorena. María Mercedes, un gustazo. Un placer. Que les vaya muy bien. Cuídense.